Disfrutemos todos. Gracias. Sí, ahora. Muy bien, buenas tardes. Y en primer lugar, yo agradezco la invitación a estar con todos ustedes esta tarde y la invitación al señor párroco para que pueda compartir con ustedes algunos datos sobre el proceso de beatificación de Isabel la Católica. Tenemos la costumbre, cuando vamos a pronunciar una conferencia, de comenzar el acto rezando la oración que ustedes tienen y que se les ha repartido en la estampa, que es la oración por la causa de beatificación de Isabel la Católica. Entonces, si no les importa, vamos a rezar la oración. Dios, Señor y Padre nuestro, que nos has manifestado tu providencia en la elección de tu sierva Isabel como instrumento de tu gloria en la dignificación cristiana del hombre, en la exaltación de la fe y su extensión al nuevo mundo. Te damos gracias por este don sobrenatural de sus virtudes y que su ejemplo permanente desde las cimas del gobierno de los pueblos para la redención y la salvación de todos. Te rogamos te dignes perpetuar su intercesión en el cielo para continuar su obra comenzada en la tierra y para obtener ahora las gracias especiales y favores que por su medio te pedimos, en unión con Cristo nuestro Señor y Mediador, que contigo y el Espíritu Santo vive y reina y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien. Yo tengo que aclarar que no hablo en nombre de la causa, que hablo personalmente en esta tarde, en esta conversación con todos ustedes, pero que evidentemente traigo aquí cuál es la situación actual de la causa del proceso de beatificación de la reina Isabel I de Castilla. Miren, les voy a anticipar ya el final de la conferencia, como si fuera la tesis en una concertación de carácter escolástico. Esta causa, que es una causa de canonización, de beatificación, no es una causa política. Lo digo porque ahora estamos en un momento isabelino. Ahora la reina Isabel I de Castilla está de moda. Les puedo asegurar que sitio al que vamos los miembros de la causa a dar una conferencia, congreso que organizamos, se llena, y se llena absolutamente. Y esto nos sorprende. Esta causa es una causa de canonización, por lo tanto es una causa de beatificación. Es una causa en la que el pueblo cristiano le pide a la Iglesia, le pide al Papa que presente a Isabel I de Castilla como modelo de cristiana ejemplar. Por lo tanto, lo que esta causa necesita es, como dijo una vez, no hace mucho, el arzobispo de Granada, el arzobispo en el que está enterrada la santa por voluntad propia, lo que necesita esta causa es estampas, estampas, estampas. Es decir, lo que necesita esta causa es la oración del pueblo cristiano, la intercesión de la reina para que el pueblo cristiano y el no cristiano entienda y cambie y sienta que su corazón está más cerca de Cristo. El cristianismo no es un sistema moral solo. Lo dijo Benedicto XVI en la Deus Caritas Es, al principio de esa encíclica programática de su pontificado. El cristianismo es el encuentro personal de cada uno de nosotros con Jesucristo. Y de este encuentro personal de cada uno de nosotros con Jesucristo se deduce un sistema moral, se deduce una forma de comportamiento en la vida. Y si nosotros nos fijamos en la reina Isabel I de Castilla y veremos ahora en qué aspectos fundamentales nos vamos a fijar respecto a la reina, es porque ella tuvo un encuentro privilegiado con Jesucristo en un momento de la historia, en un tiempo histórico, que a nosotros
nos parece muy lejano, pero que hacemos cercanas algunas de las cualidades que a nosotros nos sirven como ejemplo del encuentro y de la acción de la reina con Jesucristo. Veremos que Fray Hernando de Talavera dejó escrito, confesor de la reina, arzobispo de Granada, dejó escrito que uno de los problemas que tuvo con Isabel I de Castilla es que la insistía en que no podía tener una vida de religiosa, sino que su vida, y él no podía tratarla como a una religiosa, que su vida era la vida de algo que ahora es muy necesario y que está muy de moda. Su vida es la vida de una mujer, que es madre. Mujer, que es madre. Y esto es uno de los aspectos fundamentales de su forma de vivir el cristianismo, porque anda, como veremos, que la vida de la reina no fue una vida de sufrimiento por sus hijos. Pero además de ser una mujer, ejemplo de mujer, que ha tenido un encuentro personal y especial con Jesucristo, ejemplo de madre, ejemplo de reina, de gobernante. El Papa Francisco lo repetía mucho, la política es la forma más alta de caridad. La preocupación por el bien común, el sentido de la justicia de la reina Isabel, que es uno de los aspectos fundamentales de este proceso de beatificación y de canonización. Por lo tanto, la Iglesia declarará santa, beata primero y santa a Isabel I de Castilla si el pueblo cristiano la tiene como modelo, si cada uno de nosotros la tenemos como modelo, y esto lo manifestamos y lo hacemos público. Esta no es una causa política, esta es una causa, insisto, de carácter religiosa, es una causa histórica, y es una causa donde en lo que se fija la Iglesia es en la forma en la que la reina, por cierto, también como esposa, las relaciones entre Isabel I de Castilla y Fernando el Católico configuró su forma de entender su vida de fe también como esposa, y veremos lo que Fernando el Católico escribió al reino para comunicarles la muerte de la reina. Vemos cómo todo esto ha configurado su vida. Miren, por mucho que les digan y por mucho que ustedes escuchan, tengo que confesarles que esta causa de beatificación de la reina Isabel I de Castilla no está parada. La causa continúa. En este momento la causa está a la espera, porque la parte histórica, a la que luego me referiré, esa sí que está concluida, que es la parte más complicada, si cabe, de esta causa. ¿Y por qué la parte histórica es la más complicada de esta causa? Porque ustedes entiendan que así como en otras causas de beatificación, esta no es una causa de martirio, esto es una causa, insisto, de virtudes teologales. En otras causas de canonización se puede llamar a los testigos. Ahora estamos en la Iglesia en España en un proceso muy bonito, muy interesante respecto a las causas del martirio, de la persecución religiosa. Se va a celebrar dentro de no mucho un importante momento de esas beatificaciones de los mártires de la persecución religiosa en España del siglo XX. Ahí se han podido incluso llamar a testigos, pero esta es una causa de un personaje que vivió hace 5 siglos y la investigación histórica era fundamental. La investigación histórica está absolutamente cerrada. La investigación histórica está recogida en 27 volúmenes de más de 1.200 páginas que recogen, como veremos, los documentos históricos y los testimonios históricos de todos los contemporáneos. Por cierto, 27 volúmenes de esa cantidad de páginas
que proceden de los archivos más importantes, no solo de España, de Europa, por supuesto del Vaticano, pero también de algunos otros archivos públicos y privados de Europa y también de América Latina. Esta causa no está parada, esta causa continúa. Y gracias a Dios, y este es otro de los aspectos, porque al estar cerrada la cuestión histórica, ahora lo que falta es que desde el Dicasterio para la Causa de los Santos den el paso a la comisión de teólogos, y la comisión de teólogos estudie no solo los escritos de la reina, no solo, digamos, la comprensión que se tiene de lo que los documentos históricos dice respecto también a algunas cuestiones de prudencia de la causa, sino también lo que hace la comisión de teólogos es analizar los milagros. Y yo lo que les puedo asegurar es que la causa de beatificación de Isabel I de Castilla no es una causa necesitada, en este sentido, ausente, ajena al hecho de que se hayan producido favores extraordinarios por parte de la reina. Milagros físicos, me estoy refiriendo. Milagros que los científicos, como tal, no pueden explicar en el orden de los procesos naturales, sino que nosotros reconocemos que hay una intervención sobrenatural de Dios. Y si quieren, después, en el coloquio, concretamos más algunos ejemplos de los milagros de esta causa. Esta causa, por cierto, no se comenzó, como se dice por ahí, en el franquismo. Porque hay muchas personas que han escrito, insisto, no pocas personas que han escrito sobre esta causa, que dicen que el movimiento dentro de la Iglesia, de la recuperación de la figura de Isabel I de Castilla, es producto del franquismo, ¿no? No. Desde los primeros momentos, es decir, desde los momentos inmediatos a la muerte de la reina, el pueblo cristiano, según el testimonio de los cronistas, y cronistas de la época, entienden ustedes que tenemos ejemplos de cronistas que estaban a favor de la reina y del reino, y cronistas que, por ejemplo, los cronistas de Aragón, los cronistas de la corona de Aragón, no eran especialmente favorables a la figura de Isabel I de Castilla, y sí, en principio eran favorables a la de Fernando el Católico, y puedo citarles algunos nombres de los cronistas. Desde el primer momento, después de la muerte de la reina, tenemos ya testimonios de la sensación, de la percepción que el pueblo cristiano, que el pueblo fiel, tenía de la santidad de la reina, de la vida ejemplar de Isabel I de Castilla. Bien es cierto que a lo largo de la historia no se articuló y se tomó la decisión de iniciar el proceso de la causa de beatificación. Y fue, digamos, en el plazo de lo inmediato, como razón inmediata de este proceso, la solicitud no de un español, no de una española, sino de una profesora de historia argentina, llamada Berta Bilbao Richter. Esta profesora, que daba clase en una universidad argentina, le escribió en 1957 al Papa Pío XII desde Buenos Aires para que iniciara el proceso de beatificación de la reina, porque se extrañara que la Iglesia hasta ese momento no había puesto en marcha, no había iniciado ese proceso de beatificación. Y yo les puedo asegurar que no había habido pocos momentos anteriores en los que personajes relevantes de la vida y de la historia de la Iglesia, como Ángel Herrera Oria, habían pedido que se beatificara a la reina. Hay un suplemento especial del periódico El Debate, con motivo de un aniversario de la reina Isabel, que coincidía con un congreso misionero, donde Ángel Herrera Oria pide explícitamente a la Iglesia, estamos hablando de los años 20 del siglo XX,
que se inicie el proceso de beatificación de la reina Isabel I de Castilla. A partir de la carta de Berta Bilbao Richter, que fue remitida por el Papa al arzobispo de Valladolid, don José García Goldaraz, se inicia este proceso de beatificación. Fíjense que el nombramiento del postulador diocesano del proceso se realiza el 23 de abril de 1958 y el 3 de mayo de 1958 comienza formalmente la causa. Es el decreto de apertura de la causa y constitución de la comisión histórica de la causa de beatificación de Isabel la Católica. Y desde 1958 a 1970 se está estudiando toda la parte histórica del proceso de la causa de beatificación. 100.000 documentos se trabajaron, 100.000 documentos aproximadamente. El resultado fueron esos 27 volúmenes más 3, 4 de escritos de la reina, 20 sobre la vida y virtudes, 3 sobre la fama de santidad, un índice general, la relación de la comisión histórica del tribunal. Y ustedes me preguntarán, ¿y quiénes fueron los que investigaron la causa de beatificación del proceso? Pues miren, gran parte de los más importantes historiadores, varios de ellos miembros de la Real Academia de la Historia, que colaboraron con la causa en este proceso de beatificación. Por supuesto, una persona clave que era catedrático de Historia de la Iglesia del Seminario de Valladolid, que fue el gran promotor de la causa, don Vicente Rodríguez de Valencia. Pero después les puedo hablar de Antonio de la Torre y del Cerro, el gran especialista en el periodo de los Reyes Católicos y los Reyes Católicos. Antonio Romeu de Armas, Luis Suárez Fernández, don Luis Suárez Fernández, recientemente fallecido, Monseñor Demetrio Mansilla, el gran historiador de la Iglesia del siglo XX, el padre Quintín Aldea, jesuita, el marqués de Lozoya, Luis Ortiz Muñoz, Ricardo Magdaleno, Engracia Alonso, el padre José García Oro, que es el gran especialista en Cisneros. La biografía del padre García Oro sobre Cisneros es una biografía canónica. Don Miguel Ángel Ladero Quesada, que es en este momento probablemente el historiador vivo más importante o que más conoce ese periodo de la historia. Después estaban las investigadoras y archivadoras, algunas de ellas documentalistas más importantes de los archivos del Histórico Nacional, doña Concepción Álvarez, Amalia Prieto, Pilar León, Mercedes Palau Iglesias. En los archivos vaticanos investigaron la causa nada más y nada menos que don Julio Góñez de Astambide, don Justo Fernández, el padre Tarsicio de Azcona, capuchino, que es uno de los grandes historiadores de este periodo. Todas estas personas contribuyeron a este proceso de carácter histórico. ¿Cómo concluye el proceso de carácter histórico? El proceso de carácter histórico concluye con el siguiente dictamen de los historiadores. No se encuentra un solo acto público o privado de la reina Isabel que no esté inspirado en criterios cristianos y evangélicos. Miren, esto les puede sorprender porque el periodo de la reina Isabel, como veremos ahora también, es el periodo de la Inquisición, del origen de la Inquisición en España. Es el periodo de la expulsión de los judíos, acontecimientos históricos que chocan con nuestra mentalidad contemporánea. Pero yo lo que les pediría a partir de este momento de mi intervención y posteriormente cuando haga referencia a los acontecimientos históricos es que hagamos el esfuerzo de trasladarnos a ese momento de la historia. Que es un esfuerzo que no es fácil, porque nuestra mente está configurada por todo lo que ha ocurrido después, y lo que ha ocurrido después es lo que nosotros entendemos por los fenómenos históricos de la modernidad y de la posmodernidad que influyen decisivamente en nuestra conciencia, en nuestra mentalidad, en nuestro modo de entender la realidad y de entender las relaciones. Tenemos que colocarnos en el siglo XV, tenemos que colocarnos en el siglo XVI. Yo les voy a poner un ejemplo que les pongo a mis alumnos de
Historia de la Iglesia en la Facultad de Humanidades en el título de Historia del CEO, asignatura que yo imparto durante un semestre. Yo les digo a mis alumnos, si yo os preguntara ahora, ¿qué es lo más importante en vuestra vida? Es decir, ¿qué es lo que decide vuestra vida? ¿Qué es la razón del sentido de vuestra vida? Es decir, ¿por qué vosotros vivís? Probablemente me contestaréis que para ser felices. Es decir, nosotros lo que queremos es ser felices. Nuestra concepto de la felicidad está íntimamente ligado al hecho del concepto y de cómo hemos articulado en nuestra vida el concepto de progreso. De hecho, ¿quién no quiere progresar? Y el concepto de progreso está íntimamente relacionado con el concepto de calidad de vida. Esta es nuestra mentalidad. Si yo le preguntara a un joven del siglo XV y del siglo XVI la misma pregunta que hago a mis alumnos hoy, y esa pregunta se la puedo hacer también a una persona mayor, y se la puedo hacer a una persona del ámbito del entorno de la reina, ¿saben ustedes lo que me contestaría? Lo que me contestaría es, yo lo que quiero es ser santo. La santidad de vida. La santidad de vida. De hecho, cuando la reina toma determinadas decisiones de carácter político, lo que le preocupa a la reina, y este es el contexto de la personalísima decisión de la reina Isabel I de Castilla respecto a la conquista de América, no olvidemos que Colón abandonó el campamento de Santa Fe, abandonó porque la Junta de Teólogos de Salamanca había dicho que este proyecto era un proyecto irrealizable. Colón se había pasado 10 años detrás de los reyes católicos, desde el primer encuentro en Alcalá de Henares, intentando convencerles a ellos y a su entorno de la viabilidad histórica del proyecto. Y fue la reina la que llamó a Colón, dijo que llamaran a Colón, que volviera, y le dejó claro que la razón fundamental por la que ella empeñaría sus joyas para financiar la expedición americanista de Colón era que si allí se descubría que había personas, esas personas pudieran ser evangelizadas. O sea, esta es la clave de la decisión. Y esta clave de la decisión configura todo. ¿Por qué? Porque en esa época, algo que a nosotros nos parece muy extraño, el criterio de la ciudadanía, o sea, el hecho de lo que determinaba que alguien pueda ser ciudadano de un reino, lo que nosotros ahora entendemos como ciudadano de una nación, era el ser católico, el estar bautizado. El estar bautizado es lo que hace que se diera la condición básica para que fueran ciudadanos del reino, porque el catolicismo, la fe católica, era el criterio fundamental en el ejercicio de la configuración histórico-política del reino. Por eso, nosotros podemos entender qué suponía, y si quieren luego profundizamos en este aspecto, la expulsión de los judíos. El problema de la expulsión de los judíos y del hecho de la permanencia y de la presencia de los judíos en los territorios de los reyes de Castilla, y fundamentalmente también de Aragón, era podemos utilizar nosotros el ejemplo de los inmigrantes. De los inmigrantes. Para ser ciudadano de una nación, hoy, ¿qué se necesita? Se necesita una serie de condiciones. Para ser ciudadano de los reinos de los reyes, se necesitaba la condición de ser bautizados. Hasta ese momento, los judíos habían sido tolerados, pero no solo tolerados en los reinos de Castilla y Aragón, sino que los judíos eran protegidos por los reyes, pero ante una serie de conflictos, amenazas y revueltas, los reyes tuvieron que tomar la decisión de
o proponer la conversión o la salida del reino, es decir, quitarles la ciudadanía. Bueno, esto venía a insistir en el hecho de que hay que hacer una transposición mental histórica para entender cómo se vivía ese encuentro personal con Jesucristo de la reina en ese momento de la historia. Vuelvo al proceso. Una vez que el proceso estuvo cerrado desde el punto de vista histórico, se llevó a Roma y en Roma se aprobó en 1990. En 1990, el 22 de abril, se presentó la positio histórica. El 6 de noviembre se aprobó la positio histórica por parte del Dicasterio para la causa de los santos con una declaración como esta positio es aprobada por auténtica, completa y apta para juzgar sobre las virtudes y fama de santidad de la reina. Y a partir de este momento llega otra parte del proceso, que es la solicitud por parte de los obispos españoles, en concreto la primera vez que un obispo español pide que se siga adelante con el proceso, es Monseñor Delicado Baeza. Después, el 3 de febrero del 93, el cardenal Ángel Suquía, presidente de la Conferencia Episcopal Española, que solicitó al Papa en nombre del Episcopado Español la agilización de los trámites. En ese momento, en los primeros años 90, se recibieron en el Vaticano más de 20.000 cartas solicitando el proceso de beatificación. El 20 de mayo de 1993, el entonces postulador de la causa, el padre Anastasio Gutiérrez Claretiano, recibió una carta de la Secretaría que comunica que, y este es el primer momento en el que el proceso se ralentiza, las circunstancias, sin señalar cuáles son las circunstancias, aconsejan profundizar algunos aspectos del problema tomando tiempo de estudio y reflexión. Yo tengo que decirles que después de esta decisión de la Secretaría de Estado del Vaticano, nunca han sido comunicadas las causas de por qué este proceso continúa, pero lleva, si cabe, un ritmo menor. Lo único que sabemos es que se afirmó en 1997, en una respuesta a la carta del Papa que le había enviado Monseñor Delicado Baeza por parte de Monseñor Re, sustituto de la Secretaría de Estado, que subsistían aún los motivos que en su momento aconsejaron posponer por ahora la prosecución de dicha causa. Miren, yo no les voy a dar más detalles del íter histórico de la causa de canonización de Isabel la Católica. Yo les puedo decir que en el pasado mes de febrero, el arzobispo de Valladolid, Monseñor Luis Argüello, presidente en este momento de la Conferencia Episcopal, que ha querido revitalizar la causa y que está haciendo todo lo posible para revitalizar la causa. De hecho, una parte de los miembros de la comisión han estado recientemente en Colombia organizando un congreso en Colombia, han visitado varias de las catedrales, varias de las iglesias, por cierto, con una afluencia masiva de fieles cristianos a las misas que tenían como propuesta la oración, rezar por el proceso de beatificación, por intercesión de la reina Isabel I de Castilla. En el Dicasterio para la causa de los santos no existe ninguna documentación que objetivamente frene el proceso. Las razones que están frenando el proceso son razones de carácter prudencial, o al menos así las hemos entendido. Que haya este tipo de razones de carácter prudencial no quiere decir nada. Si nosotros en nuestro corazón creemos en la santidad de vida de la reina y rezamos por intercesión de la reina, será esta oración la que escuche el Papa. El Papa Francisco le preguntó una vez al cardenal Antonio Cañizares, nada más ser elegido, porque el Papa Francisco había sido como arzobispo de Buenos Aires, en algún momento había escrito algunas referencias interesantes en una pastoral sobre el papel de la reina Isabel I de Castilla
en la evangelización de América, en lo que se llama la doctrina de Indias, en la legislación, en la configuración de la legislación indiana de absolutamente respeto al derecho de la dignidad de la persona humana, el Papa Francisco le preguntó al cardenal Antonio Cañizares cómo iba la causa de beatificación de la reina. Y el Papa Francisco le dijo que había que mover la causa de beatificación de Isabel I de Castilla. Yo entiendo que el Papa León, que también procede de Estados Unidos, que procede del Perú, tiene una especial sensibilidad por esta causa. Y estoy convencido que lo vamos a ver, pero fíjense, a mí esto me preocupa y estamos haciendo todo lo posible para que se perciba por parte de la Santa Sede, del Dicasterio y del Papa esta oración del pueblo de Dios, que, insisto, es fundamental. Pero yo le decía a un arzobispo de una sede metropolitana de Iberoamérica no hace mucho, en concreto al arzobispo de San Juan de Puerto Rico, en una conversación después de un congreso, en la que él me confesó que su predecesor, el cardenal Aponte Martínez, había sido uno de los obispos que había escrito una carta pidiendo que se acelerase el proceso de beatificación de la reina. Él me decía, bueno, mi predecesor lo hizo y está muy bien lo que hizo. Yo ahora tendría que pensar si lo haría o no lo haría. Y yo le dije, mire, a mí esto no me preocupa, porque yo le puedo decir que yo soy, ahora se dice, un friki de la causa de beatificación de Isabel la Católica y del personaje de Isabel I de Castilla y del estudio de la historia de este personaje. Pero le puedo asegurar que en mi iglesia doméstica, mi hijo el pequeño es todavía más friki que yo. Por lo tanto, no se preocupen. La continuidad histórica de esta causa está asegurada. Fíjense, la posición histórica, insisto, afirma como conclusión que no se encuentra un solo acto público y privado de la reina Isabel que no esté inspirado en criterios cristianos y evangélicos. John Edwards, uno de los más importantes historiadores de este periodo de la historia, afirmó en uno de sus tratados que la religión se encontraba en el centro de todo lo que hizo la reina. Uno de los cronistas contemporáneos, Lucio Marineo Sículo, renacentista, un hombre del Renacimiento, porque estamos en el periodo del Renacimiento con todo lo que eso supone. Por cierto, la reina que fue impulsora de la cultura, del arte, un estilo denominado isabelino, de la educación, las escuelas palatinas, las iniciativas de la reina para que se le diera educación cristiana a los hijos de quienes estaban en la corte, es uno de los datos fundamentales de ese concepto de transmisión. Lucio Marineo Sículo testimonió: religiosísima como un sacerdote entregado al culto de Dios, de la Virgen de los Santos, rezando las horas canónicas como los sacerdotes y otras muchas oraciones y devociones particulares como devotísima y cristiana que era. El aspecto de la vida de oración de la reina Isabel I de Castilla es precioso. Es una devoción absolutamente femenina, como no puede ser de otra manera. Es una devoción a la Virgen de los Dolores, a la Virgen de las Angustias. Devoción que ella lleva desde sus primeros tiempos en la Castilla y que traslada a Granada, hoy patrona de Granada, la Virgen de las Angustias. Es la devoción a San Juan Bautista, es la devoción a los santos, a los apóstoles. Es una devoción muy particular, es una devoción absolutamente mariana. Es una devoción que impregnaba la vida de la reina, no solo con el rezo de las horas sagradas, sino como testimonian algunos de los cronistas del entorno de la reina, con tiempos largos de oración al principio del día. O sea, pues nosotros podemos decir que la reina, por la mañana y por la noche, dedicaba largos tiempos de oración, hasta tal punto que en algún momento alguno de sus confesores, Fray Hernando de Talavera, le tiene que advertir que, ojo, que no se puede dedicar más tiempo a la oración que a las decisiones de gobierno.
Por cierto, la tendencia de la reina desde muy pronto es a escuchar las pláticas, los sermones, incluso los actos de devoción, ¿no? de los monasterios y conventos. Ella tenía una gran tendencia a lugar que iba, que hubiera un convento de religiosas. Me estoy refiriendo, por supuesto, al margen de Guadalupe, que para ella era como su casa de ejercicios espirituales de referencia. De hecho, mandó construir el famoso oratorio en la parte superior para poder asistir a los actos del culto de los jerónimos en Guadalupe. Pero cuando iba a Sevilla, se iba al convento de las religiosas, y cuando estaba en campaña, llevaba su altar portátil y no dejaba de asistir a la celebración de misa y a sus oraciones. De hecho, en Granada se le incendió por la noche un día la tienda de campaña porque todo el mundo estaba durmiendo y ella estaba en oración, y una vela incendió la tienda de campaña, con lo cual provocó bastante caos en el campamento. El aspecto de la oración en la reina está íntimamente unido al aspecto de la caridad, y me estoy acordando de Granada porque no sé si ustedes saben que la reina fue la primera que introdujo en las acciones de batalla lo que sería la parte médica de las acciones de batalla, es decir, los campamentos sanitarios. Ella es la que estuvo preocupada desde el principio por la atención médica de sus ejércitos, y a eso le dedicaba no poco tiempo. Fíjense hasta qué punto la vida religiosa de la reina era fundamental, y en este sentido la vida de oración y la vida de la lectura espiritual de la reina, porque estamos hablando de una reina que fue educada en la cultura, con una práctica asidua de lectura. Luis Vives, cuando acompañó a su hija a Inglaterra, dice que él se encontró con las dos mujeres más cultas de la Europa de entonces. Y dice Luis Vives, el famoso humanista español, que eran las hijas de Tomás Moro. Y añade él, excepto a las hijas de la reina Isabel, que las ha educado en la misma educación, nosotros allá diríamos cosmopolita. Pues fíjense, Palafox y Mendoza escribió, el obispo Palafox, que estuvo en América y que después obispo de Soria, escribió lo siguiente: hice concepto de que eran tan parecidos estos dos naturales entendimientos y espíritus de la señora reina católica y de Santa Teresa, que me pareció que si la santa hubiera sido reina como fuera otra católica, doña Isabel, y si esta esclarecida princesa hubiera sido religiosa, que bien lo fue en sus virtudes, fuera otra Santa Teresa. Es decir, desde el punto de vista del perfil espiritual de la reina Isabel I de Castilla, tenemos otro modelo que podemos equipararle, que es el de Teresa de Jesús. Palafox hace esta comparación, hace esta asimilación. El testimonio de sus confesores. Fray Hernando de Talavera se negó a dirigir espiritualmente a Isabel como si fuera una monja, como ella quería, alegando que lo que es bueno para religiosos no es bueno para seglares, pero acabó cediendo y redactando para ella un pequeño opúsculo de 9 capítulos acerca de la vida de perfección. Fray Martín de Córdoba, que había sido uno de sus educadores en los primeros años, cuando estaba en Medina, escribió aquel tratado de las nobles doncellas, que después tuvo una influencia muy importante en Europa y que condicionó fundamentalmente la vida de fe y la vida espiritual de la reina Isabel I de Castilla. Francisco Jiménez de Cisneros, cuando murió su hija de confesión al recibir la noticia, es decir, cuando murió la reina Isabel I de Castilla, según el cronista Alvar de Castro, dice que a Cisneros, que no era precisamente un hombre dado a las expresiones de sentimientos, se le saltaron las lágrimas. Y con una emoción insólita,
dice el cronista, dijo: desaparece una reina que no ha de tener semejante en la tierra, por su grandeza de alma, pureza de corazón, piedad cristiana, justicia a todos por igual, espíritu conservador de las leyes antiguas y ordenador de nuevas, por la creación de un rico patrimonio y economía fuerte, que es lo más importante para el reino y para el pueblo. De este modo extendióse en la consideración de las virtudes de la reina con los servidores de su séquito, desahogaba su espíritu, angustiado por la dolorosa noticia, el cardenal Cisneros. Si ustedes le preguntan a cualquiera de los sistemas de inteligencia artificial, me da lo mismo ChatGPT, OpenIA, Perplexity, puedo seguir citando sistemas. ¿Cuál es la mujer más importante de la historia? Les voy a decir lo que dice ChatGPT. Cleopatra, Hipatia, Marie Curie, Amelia Earhart, Clara Campoamor, Coco Chanel, Isabel II de Inglaterra, Benazir Bhutto, Simone de Beauvoir, Frida Kahlo. Y seguimos. Bueno, después viene Teresa de Calcuta. Miren, yo me pregunto, después de la Santísima Virgen María, ¿cuál es la mujer cuyas decisiones han sido trascendentales para que se cambiara la historia, para que hubiera un cambio profundo en la historia? ¿Cuál es la mujer cuyas decisiones han sido tan determinantes que a partir de su decisión y las consecuencias de su decisión podríamos hablar de un antes y un después de la historia? Yo me quedo con Isabel I de Castilla. No olviden ustedes que la decisión a la que antes me he referido de que se hiciera la expedición colombina, la de las Indias, fue una decisión personalísima de Isabel. Y esa decisión cambió la historia. Cambió la historia no solo para los habitantes de lo que hoy entendemos por América, sino cambió la historia para la humanidad. Se trata de la evangelización de todo un continente. Pero no solo se trata de la evangelización de todo un continente. ¿Cuántos millones de personas hoy rezan en español gracias a una decisión de Isabel I de Castilla? Sino se trata de la configuración de la modernidad, de una forma de modernidad católica que evidentemente no triunfó, porque la modernidad, tal y como la entendemos, la que triunfó fue la de la nacida por la Revolución Francesa. Pero en España, en ese momento, cuando Benedicto XVI venía en el avión en su viaje a España en la Jornada Mundial de la Juventud, que quiso visitar a sus vecinos del Escorial y vino aquí al Escorial y tuvo el encuentro con los profesores universitarios, en el viaje le preguntaron: Santo Padre, ¿y usted por qué quiere ir al Escorial? Y él dijo: es que el Escorial representa una propuesta de modernidad en la historia de honda y profunda raíz católica. Y esa propuesta la inicia Isabel I de Castilla. ¿Y cómo la inicia Isabel I de Castilla? La inicia desde dos puntos de vista. Uno, un aspecto fundamental de la santidad de la reina, que es la reforma de la Iglesia. No les cuento cómo estaba la Iglesia en el siglo XV. Bueno, hasta tal punto podemos pensar cómo estaba la Iglesia, que años después vino un señor en el centro de Europa que se llama Martín Lutero e inició una supuesta reforma de la Iglesia que se convirtió en un cisma que dividió definitivamente a la cristiandad europea. Pero después de Martín Lutero tuvo que convocarse un concilio, que es el Concilio de Trento, que definitivamente dio respuesta a el envite que había hecho Martín Lutero y asentó
la doctrina de la Iglesia. Un concilio que además, cuya recepción y percepción ha sido muy largo a lo largo de la historia de la Iglesia. ¿Ustedes saben quiénes fueron los protagonistas del concilio de Trento? ¿Por qué se dice en la historia que Trento es el concilio español por excelencia? Porque los españoles, tanto los obispos como los miembros de algunas congregaciones religiosas, como los jesuitas, fueron los grandes elementos que aportaron la doctrina del Concilio de Trento gracias a la reforma de la Iglesia que había iniciado Isabel I de Castilla. Por lo tanto, nosotros cuando llegamos a Trento llevábamos prácticamente 100 años con los deberes hechos. Y esto se debe a la preocupación de la reina. Y de la reforma de la Iglesia que planteó directamente, porque ese era un empeño especial que tenía Isabel I de Castilla, había dos aspectos que eran fundamentales. Uno, la reforma de las congregaciones religiosas, y no pocas de las congregaciones de las órdenes religiosas históricas fueron reformadas, y ahora se habla de la reforma de los carmelitas, la reforma de los franciscanos, por decisión de Isabel I de Castilla, y un aspecto fundamental en la Iglesia, que es la reforma del episcopado. Es que el cardenal Riario, estamos hablando del papado renacentista, quería la sede de Cuenca para llevarse los beneficios de la sede de Cuenca. Es que, y puedo decir que los papas, Sixto IV y compañía, utilizaban las diócesis para sus negocios familiares y negocios políticos. Pero la reina Isabel I de Castilla dijo, no, en España eso no se hace, en mis reinos eso no se hace. Y yo quiero obispos que sean letrados, recuerden lo que dice Teresa de Jesús sobre los confesores, prefiero un confesor letrado que piadoso, aunque lo ideal es que fuera letrado y piadoso. Quiero obispos letrados y quiero obispos de probadas virtudes. Esto fue una decisión personalísima de la reina, y hasta que no consiguió el famoso derecho de súplica. Anda, que Alejandro VI, el Papa Borgia, que había venido como legado pontificio cuando los reyes se iban a casar y había estado por España y conocía perfectamente a Isabel I de Castilla y a Fernando el Católico, y por eso las bulas intercetera de Alejandro VI, y por eso la concesión de Alejandro VI del título de católicos a los reyes. Alejandro VI se las tenía con la reina Isabel I de Castilla, y lo mismo que Alejandro VI, el resto de los papas de Roma. Para que vean que la vida completa de la reina, y yo creo que yo me estoy extendiendo demasiado por lo que veo y tenemos que ir terminando, porque además creo que tienen misa, ¿no? Y a mí sí que me gustaría pasar a un coloquio. Miren, la vida de Isabel I de Castilla da mucho juego. Da mucho juego para nuestra vida cristiana. E insisto, en los aspectos de mujer. Ustedes conocen a un famoso literato español, a mi modo de ver, el autor más importante de novela histórica, que es Jesús Sánchez Adalid, el autor del Mozárabe, entre otras novelas, ¿no? El otro día pronunció una conferencia, hace 15 días, 3 semanas, pronunció una conferencia en un seminario permanente que tenemos en la Universidad de San Pablo sobre Isabel I de Castilla, haciendo una conferencia muy histórica y muy literaria, como debe ser propio de un literato. Y resaltando ese aspecto de la reina, de los últimos años de la reina, donde ella padece el sufrimiento por la situación de sus hijos. Y él dice que la vida de la reina Isabel I de Castilla, como dijo Manuel Fernández, biógrafo de la reina, es la vida de uno de los más grandes personajes de la historia. No solo desde el punto de vista de la política, que también lo fue. No solo desde el punto de vista de la cultura, de la sociedad, de la conformación, de eso que les he llamado, que he querido denominar modernidad, sino la vida de Isabel I de Castilla es una de las vidas a mi modo de ver, y esto es lo que quería compartir con todos ustedes tarde, de uno de los personajes que tuvo un encuentro con Jesucristo más profundos y del cual podemos aprender más. Muchas gracias.